Ahora pues, sí, bueno, lleva tiempo, ¿no? Sin hablar algunas sobre el IFA y Cheche y la tradición en general. Pero bueno, todos tenemos ocupaciones y hay veces que nos complicamos con cosas buenas, con cosas positivas, gracias a los de madre, gracias a IFA. Una vez más, estamos acá y como siempre decimos, hay temas que son muy polémicos. Por ejemplo, la política, cada cual tiene su bando, el fútbol, la pelota, la preferencia sexual de cada cual, en fin. Cada ser humano tiene el derecho al libre albedrío y escoger la tradición que desea, la religión que desea o simplemente no practicar ninguna. Entonces comenzamos con tocando estos pequeños tópicos porque hay veces que desgraciadamente cuando nosotros exponemos cosas puras del IFA tradicional no es muy aceptado, sobre todo por personas que practican otras corrientes del IFA, de otro tipo de IFA, para no entrar en detalle. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que entender que cada cual es libre de profesar la religión que desea, si lo desea, y cada cual es libre de ser ateo y respetar al otro que profese la religión que desee. Hoy hablaremos sobre un tema que yo sé que va a traer polémica con Occidente, sobre los Erei-Beji o los gemelos, como muchas veces dicen. Primero que todo, nosotros vamos a hablar de manera general de Nigeria, porque en Benín se practica diferente, en Ghana se practica diferente, en Cuba se representan diferente por los afrocubanos, y bueno, cada cual que lo haga como él entiende o la manera que más le gusta. Y eso es totalmente esperable y sobre todo entendible. Vamos a acercar un poco la cámara porque los audífonos se me descargaron, entonces para poder ser escuchado mejor. Discúlpenme la inconveniencia del video. Bueno, aquí estamos. Los Ibeji. Bueno, sucede que en Occidente muchas veces los sincretizan con San Cosme y Damián, con divinidades de la Iglesia Católica, pero bueno, realmente nosotros en el tradicional no sincretizamos ninguna divinidad católica con ningún santo católico, con ningún orisha, es la verdad. Bueno, en Occidente se concibe como un orisha en general que se recibe y que guarda cierta relación con Yemoya y con Shango. En el tradicional sí guarda mucha relación con Shango en la tradición africana y son vistos como los protegidos de Shango. En ocasiones le ponen determinados collares a los Ibeji en recordatorio a Shango, precisamente. Pero en esencia, vamos a hablar que los conceptos generalmente cambian un poco en África. Según cuenta Eyobi, dice Ifa en Eyobi, recordemos que todo lo que aparezca en la tradición siempre tiene que ser narrado por Ifa.
todas las ceremonias, todos los irumoles, todos tienen que estar dentro del corpus de Ifá para que sea aceptado. Entonces, según dice Etíope, que una mujer perdió a sus gemelos, a sus dos hijos, y sucede que se mandó a hacer unas esculturas de madera. Y esta escultura ella la llevaba para donde quiera. No solamente la llevaba para donde quiera, la bañaban, etcétera, etcétera. Sucede que cuando las personas le preguntaban por sus hijos, ella le respondía, no ven mis hijos. Entonces le mostraba estas dos figuras de madera, ¿no? Entonces, algo parecido a lo que tengo acá. Aquí están mi Jerez y Beji. Lo mostramos. Como ustedes pueden ver, son figuras muy antiguas. Ahorita les voy a explicar por qué son tan antiguos, los míos en específico. Y entonces sucede que ella respondía con esto. Hasta que un buen día las personas medio que se atrevían, ¿no? a preguntarle, ¿no? Y le volvían a preguntar hasta que un buen día a alguien como que se le ocurrió decirle que ese no eran sus hijos. Bueno, el tema fue que la señora fue por adivinación con Ifá, con Orunmila, y Orunmila le marca un sacrificio y hace determinados rituales sobre estas figuras de madera. Y con el tiempo la señora vuelve a salir embarazada. Entonces volvió a ser feliz. Bueno, vamos a empezar. Estos dos últimos que nacieron, estoy empezando de atrás para adelante quizás. A ver, vamos a empezar, vamos por el orden. Los dos primeros que nacieron, el primero que nació se llamaba precisamente Taiwu. Taiwu, que quiere decir el primero. Cuando uno lo traduce desde Yoruba al español, se dice que quiere decir el primero que prueba el mundo. Generalmente en los gemelos, Taiwu es más aventurero, es más desprendido, es más sanguíneo, por llamarlo de alguna manera. Y el segundo se llama Keinde. Keinde, que quiere decir textualmente el que vino detrás, el que vino después del primero. Entonces, cuando en la cultura tradicional africana alguien tiene dos hijos gemelos, obligatoriamente sea hembra o varón, se llama Taiwu y Keinde. Entonces las divinidades automáticamente también se llaman Taiwu y Keinde. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ahorita hablamos de Keinde, que inmediatamente vino después del primero, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos siguiendo. Entonces, cuando nace, acuérdense que la señora perdió los dos primeros y fue por sacrificio, y cuando nace el tercero se llamó entonces Idou. Entonces, dentro de la cultura tradicional africana, cuando alguien tiene trillizo, al tercero siempre se le pone Idou, y al cuarto se llama Alaba. Aún así, la persona tiene gemelos y después, al cabo del tiempo, nace un tercero y un cuarto, siempre se llamaba Idou y Alaba. Así está establecido en la cultura tradicional Yoruba. Entonces, cuando a alguien se le llama Idou, ya se sabe que tiene delante de él dos hermanos gemelos, o a lo mejor él es simplemente el trillizo, el tercero. A quien se llama Alaba, alguien tiene delante entonces al menos dos gemelos, otro hermano, y después viene él, o a lo mejor, bueno, son cuatrillizos. Así está establecido en la cultura yoruba. Entonces, ¿qué nos cuenta ellos? Bueno, lo primero es que nos enseña ese Ifá que tenemos que tratar de superar los problemas que tenemos anteriormente y enfrentarlos y tratar de darle solución y buscar nuevamente la felicidad. Eso es lo primero. Lo segundo, que habla precisamente de los Jerez y Beji. Miren, en la cultura yoruba tradicional africana, cuando una mujer pierde a sus dos hijos,
automáticamente el Baba Lawu tiene que hacer la adivinación y le consagrará estas dos figuras a esa persona para que ese espíritu de esos gemelos vayan y vivan dentro de esta figura de madera. Así literalmente. Así está concebido por la cultura yoruba. Cuando una mujer tiene dos gemelos, se pierde uno, entonces nada más que se le entrega un solo heré. Por ejemplo, si la mujer tuvo dos gemelos, ¿verdad? Y nació el macho y la hembra se perdió, entonces se le entrega un heré femenino, simplemente. Cuando la señora tuvo dos gemelos, pierde el macho y queda viva la hembra, lo que se le entrega es el macho. Fíjense, esto es a propósito, porque se sabe que los gemelos tienen un vínculo espiritual muy fuerte. Entonces, dentro de la cultura yoruba, ellos creen que el otro gemelo puede pensar de que están atendiendo a su hermano, que a él nadie lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Simplemente se lleva ante tiempo el hermano. O simplemente puede ocurrir grandes desgracias en la familia. Entonces, por eso que se da la figura que se pierde a la madre. O, bueno, si fueron los dos, entonces se entregan los dos para que ésta los cuide. Entonces, la madre, yo sé que va a chocar un poco, pues lo repito, ahorita empecé explicando que la cultura tradicional africana es muy diferente a la occidental. El que quiera practicar el ifá tradicional puro, tiene que entender de que es totalmente diferente a la cultura occidental. Entonces, estamos hablando acá de ifá tradicional puro, de Icheche puro, de puro, no solamente de ifá, estamos hablando de culto de Osha, Orisha, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando en general de tradicionalismo puro. Entonces, como le decía, entonces, la madre, si le quedó un gemelo vivo, la otra figura que le consagra el Baba Lawu, con determinados rituales muy especiales, donde además participa Eshu para que llame el espíritu, el otro espíritu, y lo encarne dentro de la figura de madera. El Babalao además tiene que, durante la adivinación, dar las especificaciones de cómo va a ser el esculpido de la figura, de la otra figura. Es complicado, entonces estoy tratando de hablar por encima, porque además no puedo entrar en detalles secretos, porque simplemente estaríamos violando los estatutos de la religión. Recuerden que nuestros videos son orientadores. ¿Está bien? Entonces, la madre, estoy hablando como se hace en Yorubalandia. Vuelvo y repito. La madre, cuando va a dar del pecho al gemelo vivo, debe utilizar la otra figura para ponérsela en el otro pecho. La figura de madera. Cuando la madre bañe al gemelo vivo, tiene que bañar a la figura de madera también, al otro espíritu. Cuando la acuesta en la cuna, hay que acostar también la otra figura del otro gemelo, del otro ancestro, ¿verdad? Para que se mantenga en armonía y no se enferme el que quedó vivo o no se muera antes de tiempo, porque repito, o no haya desgracia en la familia. Así de sencillo. Nosotros vemos dentro de la cultura de Yoruba, voy a decir nosotros porque yo también lo acepto así, como que los gemelos es una misma, un mismo ori que se divide en dos, y por eso ya los dos. ¿Está bien? O en tres o en cuatro. Entonces es por eso que es tan importante el vínculo entre ellos dos. Y es por eso que muchas veces ellos presienten lo que le está pasando al hermano. De ahí es que se hacen estos rituales dentro de la familia de los gemelos. ¿Está bien? O trillizo o cuatrillizo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el hermano crece, generalmente muchas veces hay quien le entrega el gemelo y el hermano lo tiene, ¿verdad? Y continúa la adoración. Otras veces se lo queda la madre. Cuando la madre fallece, ahí viene otro cambio importante. Ya falleció la madre. Entonces, muchas veces se pregunta, esa figura, ¿con quién se queda? Si se va con el cadáver de la madre, se entierra,
o se le pasa a alguien dentro de la familia. Si el gemelo está vivo, bueno, puede ser quedarse con el gemelo vivo. Y si no, generalmente se le traspasan a las mujeres. Es por eso que usted llega a Groenlandia y vas a ver, cuando usted ve a una mujer caminando con dos figuras de madera o con una de este tipo de Ere y Belli, es que seguramente ha perdido a sus hijos. Y entonces es la manera de ella tener un vínculo espiritual con el espíritu de esos niños o de niños que ella perdió. ¿Está bien? Entonces muchas veces se lo ponen, se lo amarran a su faja, o se llevan los dos, o llevan uno, y así andan ellas por la calle. Y después, le repito, le ponen mucha ofrenda con mucha frecuencia para aplacar estas divinidades. Entonces eso es en concepto. Muchas veces lo adornan con determinadas cuentas, con cosas en el cuello que representan Shango. Otras veces le ponen Kauri, que representa el dinero, para que traiga prosperidad para la familia. Y en fin, o ropa, también lo tienden a adornar con ropa. Y importante, cuando el otro niño está vivo, está pequeño, cada vez que cambien al otro bebé hay que cambiarle al RIBI. Pero generalmente se cambian con la ropita del fallecido. ¿Está bien? Esa es la ropa ideal para ponerle al otro RIBI. Realmente es un poco chocante, ¿no? Contra la cultura, con respecto a nuestra cultura. De hecho, recuerden que Nigeria fue colonia inglesa. Entonces los ingleses, cuando llegaron con el cristianismo, que encontraron estas situaciones así, bueno, realmente fue bien complicado con el tema que perdurara este tipo de culto, porque por poco desaparece. Simplemente por poco desaparece porque los cristianos no aceptan o no entienden este tipo de ideología, ¿no? La familia, el cristiano lo ven como sobre todo, bueno, yo la verdad que para no entrar, porque entonces después comienzan las críticas, que si dije, que si los cristianos, esto, aquello. Entonces prefiero no opinar al respecto, pero es lo que siempre digo. Cada cual es libre de profesar la religión que desee, de la manera que desee. Entonces, como decía, el culto de Obaluaye, por poco se desaparece. En otros videos, pueden revisarlo, nosotros hemos hablado de esto, por la presencia de los ingleses. Y el culto de los Ibei también por poco desaparece, porque para los ingleses esto era algo muy chocante, esta situación de que una mujer consagrara una figura de madera y bueno, invocara al espíritu ahí, o lo adorara como si fuera un vivo, o lo cambiara de ropa, le diera comida, lo bañara como si fuera un vivo, una persona viva, como si fuera su hijo vivo. Pero vuelvo y lo repito, es parte de la cultura yoruba. Que hay veces que determinadas personas lo tienen recibido por determinados Otudifa, porque quizás tenía Ibei como ancestro. En fin, no necesariamente alguien se tiene que morir para uno tenerlo. Precisamente los míos en especial pertenecieron a una familia nigeriana muy antigua. Y bueno, estos son ahorita mismo mis Ibei. Y bueno, y ahora los tengo yo. Es una historia un poco larga y complicada. El punto es que, bueno, estos espíritus los tengo yo ahora mismo. Bueno, como les decía, bueno, también hay personas que por determinados odus, etcétera, etcétera, reciben determinadas consagraciones de los Ibei. Los Ibei, lo ideal es que deben ser consagrados por un sacerdote de Ifá. ¿Está bien? Y para mandarlo a tallar también deben de ser, generalmente no es al azar. Sí, vamos a hacerlo. Ahora uno va a una tienda, aparecen, te venden la figura de madera, pero en tiempos antiguos lo más común era que a través del oráculo de Ifá decía, bueno, hace falta ponerle Kauri en el brazo tal, o hay que ponerle, por ejemplo, brazaletes como tiene este, o corales, en fin. Otro detalle importante es que los Ibei auténticos generalmente
tienen pintada su cabecita, su corona, con añil en representación al cielo, porque esto se supone que sean espíritus. Y bueno, el cuerpo generalmente se le unta osun como parte de la vida, de algo que está vivo, que tiene vitalidad o que está activo y poder. También otra vez incluso lo pintan completo de osun. Pero bueno, generalmente es añil en la cabeza por el cielo y otras partes con osun. Por ejemplo, tiene osun también en la cabeza, ¿verdad? Pero generalmente tienden a pintarlo más con osun al cuerpo y añil en la cabeza. Esos son detalles que nosotros sacerdotes Ifá debemos saber a la hora de escoger un Oerei Belli para una persona. Entonces, vuelvo y lo repito, es un tema muy interesante, muy bonito, y no estamos entrando en polémica con nadie. Cada cual tiene su tradición. En Brasil quizás lo hagan de una manera, el candomblé, etcétera, etcétera. Los afrocubanos lo hacen de otra manera y tienen otras concepciones. Y no sé, quizás en Ghana o en Ghana también hay Ifá, por eso es que hablamos de Ghana, porque también se practica Ifá. En Benín también se practica Ifá, no sabría ahí la concepción cómo sería. Yo me refiero sobre todo a Yorubalandia. ¿Está bien? Entonces, por lo demás, espero que haya sido interesante y de agrado, de su agrado, esta pequeña, eh, estos pequeños conocimientos sobre los Ibei, sobre los gemelos, y que sobre todo se entienda la cultura africana. ¿Está bien? Por favor, démoslo compartir para que los sacerdotes o los que practiquen este tipo de tradición estén mejor informados. Es el objetivo principal. Y por lo demás, el aboru, el aboye, el aboyise.